Durante estos años, montones de organizaciones, activistas, especialistas, científicos y muchísimas personas hemos apelado a la razón del presidente y de la mayoría de Morena para decirles que tenemos que combatir la emergencia climática, que el calentamiento global es una realidad y que si no hacemos nada para detenerlo, estamos poniendo en peligro la vida de millones de mexicanas y mexicanos. Y miren, hemos apelado a la razón, con la ciencia en la mano para demostrar que esto es cierto. Hemos demostrado que las emisiones de gases de efecto invernadero se deben a la actividad humana y que están elevando la temperatura del planeta, que en los próximos años esa temperatura se va a elevar en más de 1,5 grados centígrados y que eso implica un verdadero desastre para México y para la humanidad entera. Que las industrias responsables, principalmente en México y en el mundo, de este incremento de la temperatura y de la emisión de gases de efecto invernadero son la industria eléctrica y también la industria del transporte. ¿Por qué? Porque dependen principalmente de las energías fósiles. Hemos dejado claro que las energías fósiles se tienen que quedar a donde pertenecen, al pasado. También hemos demostrado que los grandes desastres naturales que se están viviendo en México y en el mundo tienen una íntima relación con el calentamiento global y que si seguimos como vamos, muy pronto no habrá ni cuarentenas, ni vacunas, ni cubrebocas que puedan salvarnos frente a la emergencia climática. También hemos demostrado que la actividad humana es la principal responsable de esta aceleración en el incremento de la temperatura global y que nos queda claro que la única solución real y posible para hacer frente a esta situación y detener el cambio climático es la reducción sustancial y sostenida de las emisiones de dióxido de carbono y de otros gases que producen el efecto invernadero. Miren, a pesar de todo esto, si pensamos en lo que está pasando, podemos decir que somos todavía un poquito afortunados porque aún así existe un poco de esperanza. Pero esta esperanza está a punto de marcharse si no hacemos nada. Por eso preocupa tanto la forma en la que ha actuado el gobierno federal, porque a pesar de la evidencia y de la ciencia, este gobierno no ha entendido. ¿Qué ha hecho este gobierno ante la ciencia y ante demostrarle que tiene que actuar? Bueno, pues este gobierno se ha aferrado al pasado de las energías fósiles. Este gobierno le ha apostado a obras faraónicas que siguen impulsando refinar petróleo y que además destruyen nuestro planeta. Este gobierno ha incrementado el consumo de combustible en un 40%, ha importado gas natural en números estratosféricos e históricos. Además, ha aprobado una reforma energética en fast track que elimina la competencia, que pone en peligro a nuestro país y que, por supuesto, le pone un freno a la transición energética. Además, este gobierno ha violado una y otra vez el Estado de Derecho, poniendo en incertidumbre a inversores nacionales y extranjeros que están apoyando la transición energética. Este gobierno ha sacado de la competencia a los productores de energías limpias, provocando el encarecimiento del servicio, sí, que las mexicanas y mexicanos paguen más, y además ha provocado apagones en todo el país. Y por supuesto, este gobierno ha renunciado ante su responsabilidad de cumplir los acuerdos y tratados internacionales. Miren, sí, ante todo esto y a lo largo de estos 3 años hemos hablado con ciencia y hemos apelado a la razón del presidente y de su mayoría en el Senado, pero pasó esto. Y por eso hoy no vengo a hablar de argumentos ni datos científicos porque no es suficiente. En la iniciativa que hoy vengo a presentar a nombre de unos de mis compañeros, que lo que busca es de una vez por todas descarbonizar la producción de energía eléctrica en nuestro país y hacer que las energías limpias sean el principal motor para producir esta energía y que podamos hacer esta transición y dejar en el pasado las energías fósiles. No les vengo a hablar de esos datos que la ciencia internacional, la comunidad del mundo ya lo demostró, no los voy a hablar aquí y ya los pusimos también en nuestra iniciativa. Si estos datos que apelan a la razón no han sido suficientes, entonces hoy vengo a este pleno a decirle a la mayoría de Morena que vengo a apelar a su compasión. Vengo a apelar a su compasión porque la razón no es suficiente. Vengo a pedirles, por favor, que abran su corazón y piensen en los millones de mexicanas y mexicanos y todo lo que han vivido por estos estragos naturales, que no les duele ver lo que ha pasado por las grandes inundaciones, las migraciones que se están provocando, cómo miles de personas lo están perdiendo todo, incluso su propia vida, a causa de estos desastres naturales que se acentúan por la emergencia climática. Pero bueno, como yo sé que la mayoría de Morena le importa mucho y a
actúe en consecuencia de lo que dice el presidente, entonces desde esta tribuna le vengo a mandar un mensaje al presidente de la República. Mire, señor presidente, este país le pertenece tanto a usted como a la persona más humilde de México, a los científicos, a las académicas, a los activistas, a los de izquierda y a los de derecha, a todas y a todos. Este país le pertenece a 129 millones de personas y si seguimos como vamos, su presente y su futuro está en peligro. Por eso vengo a apelar también a su compasión. Vengo a pedirle que sea compasivo con las mexicanas y los mexicanos, que sea compasivo con la tierra que le dio vida y que lo que menos que puede hacer al tener el honor de gobernarla es dejar de destruirla. Y también al gobernar a este país tiene la obligación de no arrebatarle el futuro a las mexicanas y a los mexicanos. Y diciéndolo en su lenguaje que usted entiende muy bien, le vengo a decir que combatir la emergencia climática es un deber moral. Le pido que abra su mente y si eso no es suficiente, que abra su corazón. Y para concluir, por cierto, señor presidente, yo solo le quiero decir que las mujeres y los hombres que hacen ciencia no son enemigos, son aliados de México. En Movimiento Ciudadano condenamos la agresión que el gobierno está ejerciendo en contra de la comunidad científica. Nuestro país necesita fortalecer y desarrollar la ciencia y dejarle de poner obstáculos. Es cuanto.